Rubén Maciel, viceministro. El Hola, viceministro de Asuntos Penitenciarios, así es, no, de política de criminal. política criminal. Buen día, doctor, ¿cómo le va? Todo bien, buen día. Doctor, te estamos molestando a ver para verificar un poco. Tenemos a mano la auditoría del Poder Judicial con respecto al juzgado de ejecución del primer turno que estuvo a cargo de la jueza Mercedes Aguirre, que fue suspendida en el cargo por por haber liberado, digamos, o haberle otorgado la prisión domiciliaria en forma irregular a un condenado por narcotráfico a 15 años de cárcel. Sí, Esta auditoría concluye y confirma una serie de irregularidades. Y entre sus recomendaciones dice remitir los antecedentes a la Fiscalía General del Estado y al Ministerio de Justicia a fin de dar intervención a sus dependencias de control de gestión, dice. Le recomienda a la Corte que remita los antecedentes de esta auditoría tanto a la señora Sandra Quiñones como a la ministra Cecilia Pérez para que tome las medidas. ¿Qué medidas? Porque acá la auditoría habla de una especie de esquema ujú. y que ya Bueno, en su momento habíamos sí, conversado contigo porque en todos los casos la fiscalía cuestionaba los informes que venían de las cárceles. Y acá confirma plenamente que se evidencian graves irregularidades también de los informes provenientes de las penitenciarías. sí, efectivamente, si existe algún tipo de contubernio entre, en este caso, la jueza que está a cargo del órgano jurisdiccional con los funcionarios y entendería yo el área técnica de la penitenciaría o del centro semiabierto, en este caso donde pudo haber estado esta persona, obviamente eso sería competencia del Ministerio de Justicia, iniciar una investigación previa que está a cargo de la Dirección de Asuntos Internos y Anticorrupción. A raíz de esa investigación que ellos realizan, recomiendan, en el caso de ser un funcionario contratado, la instrucción de un sumario, porque en ese caso se tiene que regir por la ley de la función pública, y en el caso de que sea una persona contratada, se sugiere su desvinculación al verificarse el incumplimiento de sus obligaciones. Ese sería, digamos, el trámite interno que se daría sobre la base de esa sugerencia que hace el Poder Judicial, ¿no? Claro, ¿esto recibieron ya ustedes o aún no este documento? Bueno, la verdad que tengo que verificar con la Dirección de Asuntos Internos si ellos ya recibieron. Acá todo se recibe en Secretaría General. Secretaría General provee de acuerdo a la dependencia competente. Si la nota va dirigida a la ministra, probablemente va a gabinete y en gabinete se dispone la remisión a la dependencia competente. Ah, perfecto. Bueno, entonces tenemos que averiguar por esa vía. Pero acá lo importante es el control de los informes que se remiten de las diferentes cárceles, ¿verdad? Porque la fiscalía en sus dictámenes incluso habla de que son documentos falsos. O se Sí, pueden presumir efectivamente. de la Sí. falsedad de esos documentos y evidentemente esa responsabilidad es de la institución del Ministerio de Justicia, que es la autoridad administrativa encargada y responsable en ese sentido. Esta auditoría da a Efectivamente. entender de que es un negociado y se puede presumir por la fragilidad del control, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el procedimiento y cómo se hace, doctor? Bueno, si te refería al procedimiento de investigación que hace internamente acá la Dirección de Asuntos Internos, ellos lo que hacen es buscar en fuente directa toda la información relacionada al caso concreto. No, quiero recordar Aquí, contigo el sí. procedimiento, que el que pide un beneficio, ¿qué es lo que tiene que Ah, arrimar? ¿Qué ok. tipo de El documentos? procedimiento. Bueno, usualmente en el caso que mencionaste de una prisión domiciliaria, Mm, es una circunstancia, ¿verdad? Que es un beneficio previsto en el Código de Ejecución, siempre y cuando se cumplan determinados supuestos, años de condena, de que tenga una enfermedad grave y terminal,
o de que sea una persona ya con avanzada edad, etcétera, ¿verdad? Hay unos requisitos que siempre van también respaldados con un informe generado por lo que nosotros denominamos OTC, que sería el organismo técnico criminológico, con un informe de conducta por parte del Consejo Asesor. Esos son los informes que genera la administración penitenciaria y que provee al órgano jurisdiccional, en este caso a los juzgados de ejecución penal, para que ellos finalmente resuelvan otorgar o no ese beneficio. Aparte está todo lo referente a los beneficios penitenciarios que pueda acceder la persona privada de libertad una vez que sean promovidos al periodo de prueba. El periodo de prueba puede ser promovido cuando tienen cumplido el 50% de la condena. Para acceder, por ejemplo, a ser trasladado a un establecimiento semiabierto o para que se le concedan salidas transitorias o un régimen de semilibertad. El último periodo ya sería el periodo de la libertad condicional, siempre y cuando también cumpla con los requisitos. Básicamente, todas las personas que deban ser beneficiadas con estos institutos tienen que tener muy buena conducta, es decir, tienen que merecer una calificación por lo menos buena o muy buena por parte del Consejo Asesor sobre la base de los informes del OTC. También no tienen que tener otra causa pendiente, otra condena pendiente. Esos son los requisitos básicos, ¿verdad? Para que el juez pueda luego resolver si otorga o no su traslado a un semiabierto o la salida transitoria o el régimen de semilibertad. ¿Y quién es o cuál es la dependencia responsable de ejercer un control para que estos informes sean verídicos, sean efectivos o sean veraces, estos informes que se remiten a los juzgados? Bueno, y ahí el código prevé como una suerte de control cruzado en el momento que permite la participación del Ministerio Público y también de la querella o del representante de la víctima. Internamente acá, cada centro penitenciario, al recibir un pedido de un juez que requiere un informe de OTC, elabora y remite al juez. En el caso de que el juez tenga algún tipo de duda, ellos a su vez tienen un equipo técnico multidisciplinario que vuelve a verificar el trabajo que realizaron los psicólogos, trabajadores sociales o médicos del OTC de la penitenciaría. Por otra parte, como te mencioné, también el Ministerio Público, al tener acceso a este informe, puede cuestionar en el caso de que tenga algún tipo de duda o de que alguna planilla considere que no sea veraz o que presente algún tipo de adulteración. Es decir, hay varios actores que intervienen y que pueden ejercer su control. Claro, de hecho que por eso te indiqué, porque en los dictámenes del Ministerio Público habla en la mayoría, sobre todo después del cambio que hubo en el Ministerio Público, porque acá es muy importante recordar que después de que la fiscal adjunta Gilda Villalba fuera designada para ocuparse del área de ejecución, hubo un cambio de varios fiscales que tuvieron una cuestionada postura o posiciones en cuanto a este tipo de casos. Y de hecho que en los últimos tiempos la Fiscalía cuestionó mucho eso. El informe y no sé si el Ministerio o la dirección o la dependencia a su cargo adoptó alguna medida con respecto a los furibundos, porque habla de la falsedad, furibundos dictámenes del Ministerio Público, doctor. ¿Del Ministerio Público? Sí, el Ministerio Público emitió varios dictámenes. O sea, como usted dice, el control, existe pues el control en donde claro, al correrle el traslado, como usted dice, ejerce un control y el Ministerio Público dice, no, esta planilla es increíble. O sea, no puede, acá se puede presumir que sería incluso falso porque se habría llenado de una sola vez. Porque no puede ser que esta hoja no tenga ni una mancha en un año de trabajo. O sea, el que firmó por lo menos tuvo que haber sudado y tuvo que haber ensuciado la hoja. Y esto se hizo y se llenó de una sola vez. Sí. Así como todos esos casos, y nosotros tuvimos casos concretos donde incluso funcionaria por recuerdo del caso de una que fue desvinculada a raíz de generar estas planillas, en particular en el marco de pedidos de redención, ¿verdad? En planillas donde simulaban
datos de que tal o cual interno cumplía una función laboral que en realidad no lo era. Cuando existe una duda y esa duda nos es transmitida, porque tenemos también contacto directo con los juzgados de ejecución, nosotros internamente hacemos una verificación para ver si efectivamente es cierto, digamos, esa referencia de que un determinado condenado efectivamente cumplía funciones, que se llevan en la lavandería, en la panadería, etcétera. Y de ese modo, obviamente no tenemos conocimiento de todos los casos, entonces ahí es la participación importante siempre del Ministerio Público como contralor de eso. Internamente lo que se hizo, si bien nosotros tenemos una carencia de personal de blanco, es decir, no son suficientes la cantidad de psicólogos, trabajadores sociales para realmente realizar un control y un seguimiento individual con una periodicidad como la recomienda el Código de Ejecución. Con lo que se tiene se busca trabajar, y cuando detectamos obviamente algún tipo de falsedad o informes que no se condice con la realidad de ese condenado, se toman las medidas del caso, ¿verdad? Excelente. Bueno, vamos a... ¿Dónde entonces a quién le tenemos que llamar, doctor, para verificar si esto llegó o no al ministerio? Lo principal que tenés que tener es el acuse de recibo de esa auditoría. El Poder Judicial va a tener un acuse de recibo con el número de expediente que se le asigna. Con eso se va a poder dar seguimiento a cuál fue el destino final, digamos, de ese informe. Correcto. Doctor, muchas gracias por este contacto y que tengas buena jornada. Muy amable. Igualmente, a las órdenes. Hasta luego. Te informó PDS Radio TV Digital. El viceministro de Política Criminal. Criminal. Rubén. El doctor Rubén Maciel Guerreño.